Muy bien, ya estamos listos. Iniciamos nuevamente nuestra clase, libros poéticos, Antiguo Testamento. Estamos viendo el libro de los Salmos y vamos a estar viendo algunos salmos desde su clasificación por su contenido y vamos a irlos analizando y vamos a hacer un ejemplo o dos ejemplos de cada uno para que vayamos trabajando con ellos. ¿Les parece? Bueno, en el libro 2 de los Salmos, en este libro los salmos son atribuidos a varios autores. Por ejemplo, a los hijos de Coré, que son músicos en el templo, a Asaf, que fue fundador de otro grupo que también cumplía diferentes funciones en el templo, a David, a Salomón, y también hay salmos anónimos. Los salmos que se contienen en este libro pueden ser clasificados como mesiánicos. Hay también oraciones, súplicas de ayuda. Hay salmos de acción de gracia. Hay un salmo didáctico que es el 49 y hay un salmo de acción de gracias por el tiempo de la cosecha. En contraste con el primer libro que mencionaba más el nombre de Jehová o Yahvé, este es el segundo libro, menciona más el nombre El o Elohim 164 veces y el de Yahvé solamente lo menciona 30 veces. 50. Es muy probable que sea así. 30 veces. ¿Ok? Y vamos a ver un ejemplo de cómo estudiar un salmo de alabanza. Vámonos al salmo número 47. Salmo número 47. Ok. La mayoría de estos salmos tienen tres elementos principales. El primero es un llamado a la alabanza. Siempre hay un llamado a la alabanza. Por ejemplo, en el Salmo 47, el versículo 1, aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. Y este es el llamado a la alabanza. Hay una razón por la alabanza. ¿Cuál es la razón en este salmo de la alabanza? Por regla general va a iniciarse con la cláusula ¿por qué? Uh-huh. Entonces, esta es la razón. Hay una razón específica por la cual nosotros debemos alabar a Dios. Y hay una conclusión o recapitulación de la alabanza. Por lo general, es una reiteración de una convocación a alabar a Jehová. En el Salmo 47, en el versículo 8, dice: Dios reina sobre las naciones, Dios está sentado en su santo trono, los nobles de los pueblos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, pues de Dios son los imperios de la tierra, Él es grandemente enaltecido. Y entonces hay una conclusión con respecto a que en la grandeza de Dios debemos alabarle. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Vamos a analizar un salmo. Salmo 117. Esa es la diferencia entre analizar un libro, un salmo, y analizar, por ejemplo, Jeremías.
Si tú haces un análisis de Jeremías, vas y estudias el contexto histórico de Jeremías, eso lo haces una sola vez, y no importa el pasaje que vuelvas tú a investigar de Jeremías, este análisis contextual ya no lo vuelves a hacer, porque ya lo hiciste una vez, y va a ser siempre el mismo, porque es Jeremías. Pero en los salmos no puedes hacer eso de todo el libro, tienes que hacerlo de cada salmo en particular. Y hay salmos que sí te ofrecen esa historia, como los que hemos visto antes, y hay otros salmos que no te ofrecen nada, entonces ahí tú tienes que decir que no puedes hacer eso, no lo puedes ofrecer porque el salmo no te lo permite. ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde está el llamado a la alabanza? ¿Cómo dice? Ok, es el llamado a la alabanza. ¿La razón de la alabanza? Ok, ¿y la conclusión? Aleluya. ¿Así termina Reina Valera? Ok. Porque NBI termina aleluya, alabado sea el Señor. Ujú. Ok, y ahí está la recapitulación de la alabanza. Ok, muy bien, ese estuvo fácil, ¿verdad? Estuvo sencillo. Que todos vengan así. Ok, listos, porque ya saben cuál va a ser su siguiente asignatura. Ok, el libro en el número 3, el libro número 3 de los Salmos, que va del Salmo 73 al 89. Este libro está muy corto, está compuesto solamente por 17 salmos. Y todos ellos tienen los títulos que indican los nombres de las personas que los compusieron. 11 son de Asaf, 3 son de Coré, 1 es de David, 1 es de Man y 1 es de Etán. Página 54. La gran mayoría de los salmos está compuesto por Asaf y Coré. Ahora, Asaf era un antepasado de una familia de levitas que desempeñaban oficios de cantores en el templo de Jerusalén. Y los hijos de Coré, es decir, sus descendientes, los descendientes de Coré, ¿qué Coré? A ver, los que ya llevaron Pentateuco, ¿quién fue Coré? Coré fue uno de los dos que ofrecieron incienso equivocado, no, uno de los que se rebeló contra Moisés, ¿se acuerdan? Coré, sí. Y ellos fueron, ¿se acuerdan? Ahí en Números, la rebelión de Coré. Ok, pero sus hijos van a continuar sirviendo en el templo. Y son ellos los que están componiendo varios salmos que nosotros tenemos ahora. ¿Ok? Ambos grupos, tanto los de Asaf como los de Coré, cantaban en los cultos del templo. Y entonces tenemos de ellos varios salmos. ¿Cuáles son algunas características de los salmos de Asaf? Muchos de ellos son salmos nacionales o históricos, es decir, hacen un recuento histórico de cómo Dios ha guiado al pueblo a través del tiempo. Estos salmos tienen una doctrina muy definida con respecto a Dios, es decir, nombran a Dios de maneras muy específicas. Él es el pastor, el pueblo son ovejas, Él es juez, Él es el que defiende a Israel, Él lleva a cabo los juicios. Y estos salmos de Asaf, puesto que varios de ellos son históricos, echan mano de la historia para instruir, amonestar y estimular. En cambio, los salmos de los hijos de Coré recalcan la excelencia del templo y del culto. Esa es la diferencia. Ellos son los que alaban y exaltan el hecho de morar en la casa de Dios. El Salmo 84 es un buen ejemplo. Muy bien. Uh-huh. El Salmo 84 es un buen ejemplo.
El Salmo 84. El Salmo 84 es uno de los cantos de Sión y su título lo indica, proviene de uno de los hijos de Coré. Ahora, es interesante, ¿no? Lo que ya dijimos, Coré fue uno de los que encabezó la rebelión contra Moisés y sin embargo sus hijos permanecen sirviendo en el templo, lo cual nos habla de que la rebelión de Coré no fue obstáculo para que sus descendientes realmente pudieran continuar con su relación con Dios. Y nosotros debemos entender eso, ¿no? No podemos juzgar, como dice el Señor allí en Ezequiel, los hijos no van a ser culpables de los pecados de los padres, ¿no? Cada quien es culpable de su pecado. Muy bien. El Salmo 84 es similar a los Salmos 42 y 43. Sin embargo, en este Salmo, en el 84, se respira un espíritu de fervor por la casa de Dios. Se respira así un fervor por la casa de Dios. Hay un anhelo, hay un hambre de estar en la casa de Dios. Y vamos entonces a analizarlo. ¿Ok? Salmo 84. Muy bien, vamos a analizarlo. ¿Todos están en el Salmo 84? Ok, vamos a ir paso por paso. Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas. Y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Oye mi oración, Señor, Dios Todopoderoso. Escúchame, Dios de Jacob. Oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. El Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Ok. ¿Qué podemos decir de este salmo, hermanos? ¿Qué les parece? ¿Qué podemos decir de este salmo? Ok, usa metáforas. A ver, localicen alguna figura literaria ahí. ¿Perdón? Ujú. ¿Qué dice? Ok, ¿qué figura sería eso? Sí, yo sé. ¿Eh? No, esa expresión, ¿qué figura es? ¿Es una metáfora? ¿Es un símil? ¿Es una...? ¿Por qué es una metáfora? No, no es una metáfora. No, es que esto es literal. Él no está hablando él no está hablando metafóricamente. Hagan de cuenta que él está entrando al templo y de repente vio que hay un nido ahí. Y él dice, wow, mira, aún hay nidos en el templo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? ¿Que esto es una metáfora? No. Es algo literal. Pero lo que está diciendo es él
que la presencia de la metáfora, perdón, la presencia del nido, del gorrión, el nido de la golondrina, el hecho de que estos animalitos estén en el templo, dice él, es una muestra de que cualquiera puede estar en la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo. Porque dice, aún la golondrina haya nido. Entonces está diciendo, si ellos pueden, cualquiera puede. Entonces él toma una enseñanza de esta situación, que es una situación más bien de la vida, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, en su templo han descubierto que hay pajaritos. No entendí. No entendí. Bueno, pero lo que él está diciendo es eso, ¿no? Él dice, si aquí un pajarito puede tener su nido en el templo, pues cualquiera puede venir al templo. Es lo único que está diciendo, ¿ok? Muy bien. Una figura, pues buscan una figura. ¿Qué dice el 6? Ok, ¿dónde está la metáfora? No, no, no. Primero localicen la expresión que es la metáfora o la figura. Valle de lágrimas. Obviamente, no existe literalmente un valle de lágrimas. Pero aquí hay dos opciones. Que es una metáfora donde él dice que hay un camino que es como un valle de lágrimas. ¿Qué sería eso? ¿Qué estaría diciendo? ¿Qué estaría indicando él cuando dice que hay un camino que es como un valle de lágrimas? Sufrimiento. Las lágrimas están asociadas al sufrimiento. Ok, esa es una opción. La otra opción es, y aquí es donde entra tu trabajo de investigación, ¿existía en Israel un valle que se llamara Valle de Lágrimas? Porque a lo mejor existía un valle que se llamaba Valle de Lágrimas, como había un valle que se llamaba Valle de la Sal. Si existía un valle que se llamaba Valle de Lágrimas, entonces esto es una expresión cultural y no es una expresión literaria o metafórica. ¿Ok? Ahí tienes que hacer tú la investigación y concluir qué es. Ajá, puede ser literal y no metafórica. Puede ser una cuestión cultural. Está hablando de un valle que todos ellos conocían. Y cuando escuchaban del Valle de Lágrimas, sí, el Valle de las Lágrimas se llama así porque para atravesarlo es un trabajo. Hay una cuestión. No sabemos. Ese es tu trabajo, tú tienes que investigarlo. Sin hacer esa investigación, yo puedo concluir que más bien aquí es una cuestión metafórica. ¿Por qué? Porque todo el contexto a mí me dice que funciona mejor como metáfora. Esa es mi conclusión en ese momento, pero tendríamos que hacer la investigación. Pero hay por ejemplo, pero sí hay una figura metafórica aquí. Bueno, no es una metáfora, es una exageración, o sea, una hipérbole. Dice, versículo 2, anhelo con el alma los atrios del Señor, y la segunda parte, casi agonizo por estar en ellos. Ese casi agonizo, o sea, casi me muero por estar con ellos, esa es una exageración. Es como tú dices, es que ya me muero por irme a mi casa. O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Que te estás muriendo literalmente? No, estás diciendo que tienes un deseo así que casi te mueres. Eso se llama, no es metáfora, eso se llama exageración, se llama hipérbole. Hipérbole. Otra vez, ya van a aprender estas figuras literarias dentro de poco. ¿Ok? Pero yo estoy tratando de hacer este énfasis para que se nos pueda quedar a nosotros en mente que hay mucho de este lenguaje en los salmos, en los libros poéticos, y que nosotros necesitamos aprender a identificarlos.
que necesitamos aprender a identificarlos para hacer una correcta interpretación de el Salmo. Entonces, cuando él dice que casi agoniza por estar en el templo, ¿qué está diciendo? Ajá, que tiene un deseo de ir al templo. Pero ya más específico, ¿qué es lo que él desea? Quiere estar en la presencia de Dios. Porque recuerde, para ellos el templo es estar en la presencia de Dios. Entonces, él lo que anhela es a Dios mismo. Eso es lo que nos está diciendo. Que él anhela a Dios mismo. ¿Ok? Cuando él dice que es dichoso el que tiene en él sus fortalezas, porque luego pasa en el valle de lágrimas y los convierten en fuentes y todo eso. Y el versículo 7, según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas, en Sión se presentan ante el Dios de los dioses. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo ahí? 5 al 7. Recuerden otra cosa que hemos dicho. Busquen el párrafo completo, no interpretemos solamente un versículo. 5 al 7, ¿qué está diciendo? Ujú. Estás haciendo una paráfrasis de lo que él dice. Está diciendo, toma lo que él dice y dilo en una sola sentencia, en una sola oración, en una sola declaración. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios nos da fuerzas. Ajá. Pero ¿de dónde nacen esas fuerzas? No olvides el contexto del Salmo. Él dice que él anhela estar en la presencia de Dios. Ahora él dice que va hacia Dios. Porque lo que está narrando aquí es el peregrinaje. O sea, tiene el anhelo de ir hacia Dios, pero ahora en estos versículos ya va caminando hacia Dios y por eso está pasando por todas esas dificultades. Pero lo que le da fuerza es su anhelo de estar en la presencia de Dios. Anhela tanto estar en la presencia de Dios que no le importa pasar por estos sufrimientos, porque él tiene una meta. Por eso es que dice que según avanzan, cobran más fuerzas y en Sión se presentan ante el Dios de los dioses. Este salmo, ¿saben cuándo se cantaba? ¿Se cree que se cantaba? Se cantaba cuando los peregrinos ya ven el templo cercano. Van caminando hacia Jerusalén, ya ven la ciudad de Jerusalén y de repente ya ven el templo. Y entonces dicen, empezaban a cantar este salmo. Y este salmo lo iban cantando hasta que llegaban a la entrada del templo. Y entonces lo que está narrando es que su anhelo por estar en el templo es lo que le da fuerzas para seguir. Eso es lo que está diciendo. Ocho y 9. ¿Qué dice esa expresión? ¿Qué dicen esos dos versículos? Ajá, es una petición. ¿Cuál es la petición? ¿Cuál es la petición? Que lo escuche. Esa es su petición. Ahora, ¿dónde está ya él aquí?
en este punto. Ya está en el templo. Ya llegó. Entonces está diciendo, yo anhelo, mi anhelo me hace ir. Y cuando yo estoy ahí, lo único que quiero es que tú me escuches. Y tiene dos peticiones. La primera petición es, escúchame. Y la segunda petición es, bendice a tu ungido. En este punto probablemente se trate de una petición por bendición hacia el rey. ¿Ok? Entonces, anhela la casa de Dios. El anhelo le da las fuerzas para llegar. Y su anhelo de la presencia de Dios es solamente el ser escuchado por Dios. Versículo 10, ¿qué dice? Ajá, ¿qué está diciendo el versículo 10? ¿Mm? Está diciendo que nos convirtamos en guardatemplos, ¿no? Porque dice que debemos quedarnos a vivir ahí. Obviamente que no está diciendo eso. ¿Qué está diciendo? Porque dice, no, prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios. Ah, quiere decir que yo me quede aquí como guardatemplo. No, no está diciendo eso. ¿Qué está diciendo? Que quiere estar siempre en la presencia de Dios, pero dice que aunque sea un día quiere estar. Entonces no es siempre. Piensa esto. De hecho, ahí hay un paralelismo, ¿no? Antitético. Más vale estar un día en los atrios que 1000 fuera de ellos, ¿no? Ahí está y luego, prefiero cuidar la casa de Dios que habitar entre los impíos. Paralelismo antitético. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando pone esos dos conceptos, ¿qué es lo que está señalando? El valor que tiene para él estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Ujú. Gozo, protección, etcétera. Pero hay una palabra que yo estoy buscando y que quiero que ustedes encuentren. Todo eso, en una sola palabra. Piensen que, no, todo eso, hay una sola palabra. ¿Cómo empezamos? ¿Qué dijimos que está diciendo en los primeros versículos? Que él tiene un qué? Tiene un anhelo por Dios. Ahora, ¿qué está diciendo ahí? Que está disfrutando, ajá, pero hay una palabra. Que en Dios está su satisfacción. Que en Dios encuentra su satisfacción de tal manera que así sea un solo día en la presencia de Dios, es mejor que 1000 fuera de ellos. Porque estar delante de la presencia de Dios es lo único que le da satisfacción a su anhelo. Eso es lo que está diciendo. Él está diciendo, mi satisfacción plena está en Dios. No quiero estar en otro lado. Quiero estar contigo solamente. Y por eso esa satisfacción Él la va a expresar con gozo. Y se va a expresar, Él dice que esa satisfacción se va a expresar en una relación personal con Dios, que convierte a Dios en el defensor, sol y escudo, que convierte a Dios en el proveedor, Él concede honor y gloria, brinda generosamente su bondad, y que al creyente que llega a la presencia de Dios lo convierte en una nueva persona, se conduce sin tacha y además vive
feliz. Y ahí está. Salmo 84. No, sí hay problemas, pero lo que hay es satisfacción. O sea, él no está diciendo que no va a haber problemas. Él está diciendo que en Dios se encuentra su satisfacción, independientemente de los problemas. Porque recuerda, es un canto del peregrino. Él va a regresar otra vez a su casa. Él va a regresar otra vez a su realidad. Pero hay algo que ya lo ha transformado. Estuvo en la presencia de Dios y en él encontró satisfacción. Ahora puede vivir donde quiera con esa seguridad de su satisfacción en Dios. Y esa satisfacción en Dios le hace que anhele nuevamente estar en la casa de Dios. Porque recuerden, ellos hacían una peregrinación anual. Cada año tenían que ir, cada año tenían que ir. Entonces, él llegó, encontró la presencia de Dios, encontró la plena satisfacción en Dios, va a vivir con esa satisfacción, pero eso le va a hacer anhelar volver otra vez. ¿Y cuál sería la enseñanza para nosotros, hermanos? Que nosotros debemos vivir con ese mismo anhelo. Y que entre más nos sentamos satisfechos con nuestra relación con Dios, más deberíamos anhelar crecer en esa relación con Dios. La ventaja que nosotros tenemos con respecto a al escritor del Salmo 84, es que tú no tienes que hacer una peregrinación. Tú lo único que tienes que hacer es doblar tus rodillas y presentarte ante Dios. Y entonces, este salmo tú puedes preguntarte, todas las enseñanzas que sacamos, conviértelas en preguntas. ¿Realmente anhelo la presencia de Dios? ¿Realmente encuentro mis fuerzas en Dios, en ese anhelo que tengo por verlo? ¿Realmente busco a Dios para que Él me escuche? Y eso tiene que ver con cómo reaccionas ante los problemas, ¿no? ¿Vas primero a Dios o primero con el amigo? Y luego la otra pregunta es, ¿realmente yo estoy encontrando mi satisfacción en Dios? Y contestar estas preguntas pueden ayudarte a esclarecer cómo estás en tu relación con Dios. ¿Estás satisfecho en Dios o estás anhelando algo más? ¿Okay? Ahí está el bosquejo, gratis, no se los voy a cobrar. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, hermano. Ok, es que debemos manejar las dos. La estructura del paralelismo lo que nos ayuda es a decir a qué le está dando importancia o énfasis el autor. Perdón, como vimos hace rato, cuando hace en ese paralelismo antitético que vimos acá. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. La estructura paralela antitética opuesta nos está diciendo, por la clara oposición entre un día y 1000, que y ni siquiera es 1000 días, ¿no? ¿Cuántos años? Son 1000 años, ¿no? Ok, imagínate, es todavía más. Un día opuesto a 1000 años. Esa estructura del paralelismo nos está diciendo que el énfasis está en la presencia de Dios. Y por eso es que nosotros llegamos a la conclusión. Él está diciendo que en Dios está su satisfacción. Él está tan satisfecho de Dios que un día delante de Dios es mejor que 1000 años. Entonces, la estructura del paralelismo nos ayuda a llegar a esa conclusión. Ahora, la figura retórica nos puede ayudar a entender un poquito más profundamente qué es lo que está diciendo. Porque, por ejemplo, cuando él dice un día contra 1000 años, ¿1000 años qué es? Es una hipérbole.
Es una exageración, nadie vive 1000 años. Nadie vive 1000 años. Nadie puede quedarse a vivir en el templo aquí 1000 años. Un día sí, pero 1000 años no. Entonces eso es una exageración. Esa exageración refuerza la oposición que está haciendo en el paralelismo. Y por eso nos apunta más al hecho de la satisfacción. Entonces debemos aprender a manejar las dos. Yo les recomiendo a ustedes que traten de ir a los salmos, sobre todo a los salmos, y traten de familiarizarse con la estructura del paralelismo para que puedan entender y puedan trabajar correctamente los textos poéticos. En estos momentos, aunque yo estoy mencionando algunas figuras literarias, no pongan mucho la mente en eso todavía. Si quieren ahondar en eso, vayan a la biblioteca, busquen un libro de figuras literarias y léanselo, ¿no? Pero en ese momento no traten de pensar mucho en eso. No va a venir en el examen, no les voy a preguntar figuras literarias. Porque ya van a tener una clase donde van a estar trabajando todas las figuras literarias. Metáfora, símil, comparación, hipérbaton, hipérbole, antropopatismo, antropomorfismo. Aliteración. Son varias, son como 20. Okay. Y todas están aquí. Se llaman figuras literarias o figuras. Hay otras que son figuras de dicción. Ya las van a trabajar, no se preocupen. Ya las van a trabajar. ¿No? Símbolos. Entonces, no se preocupen ahorita por eso. No, para el contexto de la clase, para el propósito de la clase, no es tan necesario que ustedes lo dominen. Pero sí es bueno que ya empiecen a ver que existen, y si en este tiempo tú vas a tener tiempo de leer algún libro, que sea alguno de figuras literarias, hermano. ¿Okay? Para que para el siguiente semestre tú ya vengas, pero bien listo con las figuras literarias, ¿no? Hay un libro muy pequeño que se llama no me acuerdo si Principios de Interpretación Bíblica o Reglas de Interpretación Bíblica. Está así de delgadito. Es un moradito. Y no está muy caro por si lo quieren comprar. Léanselo. Y traten de ubicar los ejemplos que te da, ¿no? Y ya tú puedes hacer eso. Pero para nuestra clase no es tan necesario. Aunque entiendo, ¿no?, tu preocupación. Ok, libro cuarto. El libro cuarto es el más corto de los 5 que integran el Salterio. Contiene 17 salmos, 7 de los cuales llevan epígrafes, es decir, una nota arriba. Incluye, por otro lado, un grupo de salmos conocido como los salmos para el sábado, que son del 90 al 99, dado el uso que se hacía de ellos en la sinagoga, y un salmo para cualquier día de la semana, que era el 100. Están presentes la mayoría de los diversos tipos de salmos, aunque con fuerte inclinación hacia los salmos de adoración y de alabanza. Veamos un ejemplo de este salmo. El Salmo 100. Bueno, es similar al que ya vimos hace rato del Salmo 117, ¿no? Entonces ya no lo vemos para no estar gastando más tiempo. Ok, ya lo vimos. Es el Salmo 100, es un salmo de alabanza, pero hay lo mismo, un llamado de alabanza, la razón para la alabanza y la conclusión de la alabanza es como el 117 que ya vimos y el 47 que ya vimos, ¿ok? Vámonos al libro quinto, Salmos 107 al 150. El último libro del Salterio es el más largo, tanto en términos de su contenido como con respecto a la cantidad de salmos que contiene. La mayoría de los salmos del libro quinto están orientados hacia el culto público. Muy pocos entre ellos poseen un título y cuando estos aparecen, la mayoría se refiere solamente al autor o a la persona a quien el salmo ha sido dedicado, de o para David, de o para Salomón.
y al uso litúrgico que le corresponde, por ejemplo, la notación gradual. Dentro del libro quinto se ha diferenciado 4 colecciones menores. La primera es el Jalel egipcio, que son salmos del 113 al 118. La segunda es la colección de las canciones graduales o de ascenso, salmos 120 a 134. Y la tercera ha sido denominada colección mínima de salmos davídicos, del 138 al 145. Pues cada uno de los salmos se les conoce como el Gran Jalel y está identificado o integrado por los últimos salmos se conoce como el Gran Jalel y está integrada por los salmos 146 al 150. ¿Ok? Vamos a ir a otro salmo. Veamos la estructura de un salmo de acción de gracias. ¿Les parece? ¿Quieren? Salmo 138. Todos al 138. Antes en el 138, en el 136, solamente para un ejemplo, algo que comentó el hermano Andrés ayer o antier, ¿no? Que decía, esos que se repiten varias cosas. El 136 dice así, den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Y así todo, siempre va a decir, ok, ese es el del tipo de los cantos antifonales, donde hay alguien que dice una expresión y el coro contesta otra expresión, ¿ok? Antifonales. ¿Ok? ¿Terminamos de leerlo? ¿Ya? Ok. Muy bien. ¿Cuál es la estructura de un salmo de acción de gracias, hermanos? Bueno, hay una introducción, hay la expresión del problema o la ansiedad, hay una petición, hay una liberación y hay un testimonio de lo que ha pasado. Expresión de una ansiedad, petición, liberación y testimonio. Esa es la estructura. Ahora, la observación que se hizo antes, no van a aparecer en ese orden. El contenido va a estar, pero puede estar en diferente orden, ¿ok? Y es muy probable que de repente falte alguno de ellos, ¿no? Ok. Bien, Salmo 138, entonces, ¿cómo empieza? ¿Y dónde está la introducción? Bueno, los versículos 1 y 2, ¿no? Señor, quiero alabarte de todo corazón, cantarte salmos delante de los dioses, quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Ese es el número, esa es la introducción. ¿Cuál es la ansiedad? ¿Cuál es la expresión de la ansiedad? Versículo 3, cuando te llamé me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Ok, no dice exactamente cuál era el problema. Pero sí dice que hubo una situación en la cual él necesitó de Dios y él acudió a Dios en su problema y Dios le respondió. ¿Ok? La liberación. ¿Dónde? Perdón, petición. ¿Dónde está esa petición? No, está en el mismo 3. Porque dice, cuando te llamé, me respondiste. Como no nos va a decir de qué se trata, no, aquí no va a decir Señor, libérame de los orgullosos, Señor, libera de mí ese enemigo. No dice eso. Simplemente está diciendo que él llamó a Dios en algún momento y Dios le respondió. ¿Ok? Liberación 6 y 7. 6 y 7. El Señor es excelso, pero no toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano, tu mano derecha me pondrá a salvo. Y esa es la expresión de liberación. Él está diciendo, no hay problema, tú estás conmigo. Y luego el testimonio.
4 y 5, él dice que los reyes de la tierra lo alabarán al escuchar tus palabras y celebrarán con cánticos tus caminos, porque tu gloria, Señor, es grande. Y el 8 también, el Señor cumplirá en mí su propósito, tu gran amor, Señor, perdura para siempre, no abandones la obra de tus manos. ¿Ok? Esa es la estructura.